Mi nombre es Juan Patricio Peñalver, dirijo el proyecto SDGs Young Leaders Observatory, al que en adelante nos referiremos como Proyecto Silo. Asimismo, soy copromotor de la campaña ciudadana Otra Ley Electoral, que en adelante nombraremos por sus siglas OLE. Les doy la bienvenida a este encuentro virtual, resultado de una colaboración entre el proyecto Silo y la campaña OLE, bajo el título La participación de los jóvenes en política. Bien, comenzamos con Verónica Crespo, periodista y doctora en comunicación, especializada en comunicación política, directora de comunicación del Ayuntamiento de Calatayud, directora de la revista ACOP, Asociación de Comunicación Política, socia de la delegación en Aragón de la Asociación de Directivos de Comunicación, coordinadora en Zaragoza de Beers and Politics, la mayor plataforma de comunicación política en lengua hispana, y Verónica nos va a hablar sobre jóvenes y política, las 5 claves para conseguir match. Bienvenida, Verónica, muchas gracias y adelante cuando quieras. Muchísimas gracias, Juan. Voy a compartir pantalla porque os he preparado unas breves diapositivas. A ver si va todo. Creo que ya puedes. Perfección. Sí, ¿me estáis viendo ya mi pantalla? Sí. Vale, a ver si puedo reducir esto. Muy bien, pues como decía Juan, en la breve presentación que he preparado con la intención de dar algunas ideas para que después podamos debatir, charlar y comentar, la he titulado Jóvenes y Política, 5 claves para conseguir match. Y ya desde el inicio os digo que yo no vengo a dar ninguna fórmula secreta ni ninguna receta que hayamos descubierto, sino, bueno, simplemente algunas ideas que pueden contribuir y que pueden ayudar a mejorar esa relación entre jóvenes y política, a que haya una mayor conexión. Y es que todo este planteamiento se basa en una reflexión, el desencanto de la política por parte de la ciudadanía, que es más acuciado en las nuevas generaciones, en los jóvenes. Si la participación política es baja, lo es todavía más entre los jóvenes. Y esto está trayendo de cabeza a los partidos políticos. Están muy preocupados y están invirtiendo muchísimo dinero en encontrar y en conocer cómo son los jóvenes, qué temas les interesan y de qué manera pueden mejorar su conexión con ellos, porque si no, en el futuro será muy difícil que estos jóvenes sean sus votantes. Y vamos a comenzar preguntándonos por cómo somos los jóvenes. Ya sé que somos de muchas maneras, pero bueno, yo voy a dar algunas pequeñas pinceladas. Lo que venimos diciendo, la confusión y la dificultad de la política para conectar con las nuevas generaciones de jóvenes. Y es que si algo destaca sobre el resto es que los jóvenes constituyen una generación que se ha formado en Internet y se ha educado también en Internet. La red es para nosotros un lugar de socialización, de información y también de ocio. Y con diferencia y con respecto a las generaciones más mayores, ya no existe separación, ya no existe una línea que divida lo que es online de lo que es offline. Para los jóvenes todo forma parte de su mundo y todo forma parte de su mismo ecosistema. Por otro lado, seguimos, gracias a Internet o con motivo de ello, podemos hablar de unos valores culturales comunes que ha establecido y que ha hecho compartidos la red, lo que podemos llamar también la globalización cultural. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando, por ejemplo, del sentido crítico, de la libertad de información, de la importancia de compartir, del software libre, del código abierto, de toda esa importancia que cada vez más le damos a la reputación, a la confianza y a la credibilidad, que sin duda están cambiando con respecto a lo que se venía haciendo, pensando o creyendo antes. Los jóvenes, además, estamos más convencidos, somos más cívicos, somos mucho más diversos y somos más plurales. Y además, otra característica muy importante es que hemos comprendido esa separación entre los límites tradicionales de los sexos. Otro
valor o otra característica de cómo somos los jóvenes puede ser el compromiso social. Y es que, al contrario de lo que se suele pensar, los jóvenes tenemos unas opiniones más politizadas. Ojo, ha aumentado el interés de los jóvenes, según el CIS, por la política en los últimos años. Aún así, es muy bajo, del 4% al 10%. Pero el sentimiento que despierta la política entre los jóvenes, el sentimiento mayoritario, es la desconfianza. ¿Y cuál es la institución que para los jóvenes tiene un mayor descrédito o que menos confían? Los partidos políticos, ¿vale? Otras características de este compromiso social de los jóvenes pueden ser que somos mucho más emergentes, buscando soluciones innovadoras, y que somos mucho más exploradores. Y por último, vamos a hablar de los movimientos críticos, y es que si algo nos engancha a los jóvenes a la política es ese movimiento o ese sentimiento de crítica social. La referencia y la explosión fue en 2011 con los movimientos como el 15M, Occupy Wall Street, Soy 123 en México o las conocidas primaveras árabes. En estos movimientos, como recordaréis, los jóvenes tuvieron un papel muy implicado, un papel predominante en ellos, que fueron claves para construir el imaginario colectivo que todavía hoy compartimos, referente a valores sociales, valores culturales, pero también valores políticos. Esto, a su vez, esta experiencia que nos ha traído estos movimientos críticos y estos cambios políticos que hemos tenido en la última década, también ha generado un mayor interés por procesos horizontales en las instituciones públicas. Estamos demandando más horizontalidad, estamos demandando más participación activa, y aquí podríamos poner o pensar como pilares la transparencia y la participación ciudadana. Y dicho esto, resumiendo en 2 minutos, 3 minutos cómo somos, vamos a comenzar a hablar de esa pequeña receta que proponemos a los políticos para mejorar su conexión con la ciudadanía, para hacer match con los jóvenes. Y el primer ingrediente que le decimos: habla su mismo idioma, habla el mismo idioma que los jóvenes. Y tenemos que pensar en esta frase, en esta idea, en un sentido amplio, o solamente no pensar en qué decimos, qué les decimos a los jóvenes, sino también cómo lo decimos, de qué asuntos tenemos que hablar para conectar con los jóvenes, qué temas tenemos que poner de relevancia en la agenda pública, que puedan estar interesados o que puedan enganchar a esos jóvenes, que puedan estar relacionados con sus problemáticas. Pero además de eso, ¿dónde tenemos que estar? ¿En qué canales? ¿En la televisión? ¿También en redes sociales? ¿En qué redes sociales tenemos que estar? ¿Con qué estilo de lenguaje tenemos que hablar? ¿En qué formato? ¿Sirve el texto? ¿Sirve la foto? ¿O sirve el vídeo y también, que ahora está aumentando cada vez más su interés, el audio? Aquí os podemos poner un ejemplo de la campaña electoral de Estados Unidos, cuando Alexandria Ocasio-Cortez, una política muy joven, se conectó a la aplicación, a la red social de Twitch, y estuvo jugando a un juego que se llama Among Us, creo. Entonces ella iba jugando, se conectaba a la gente, veía cómo jugaba y al mismo tiempo iba lanzando algunas ideas políticas y animando al voto. Bueno, pues quizá puede ser una forma de hablar ese mismo idioma. Seguimos. Número 2, el poder del prescriptor. Esto se resume en la siguiente frase: los amigos de mis amigos son mis amigos. Es decir, la capacidad que las opiniones de los que nos rodean influyen en las propias. Y sí, podemos pensar en los influencers, porque ¿qué es para vosotros más importante? ¿Aquella noticia que sale en la primera página del periódico El País o El Mundo, a todo color, o que el influencer de moda hable sobre un político o pueda relacionarse o implicarse con un proyecto político que abandera un determinado partido político o un determinado político? Bueno, pues seguramente para el político será salir en la página del País, porque lo primero que hace cada mañana es leer los periódicos y según cómo salga, pasará un día mejor o un día peor.
pero para conectar con esta juventud, con estas nuevas generaciones, seguramente va a tener una mayor efectividad y una mayor utilidad, tanto política como en términos electorales, el segundo caso del que hablábamos. Número 3, nuevos liderazgos. En la actualidad se han puesto de moda, estamos hablando muchísimo de un liderazgo resiliente. Uy, disculpa, que suena el teléfono. Bueno, espero que me escuchéis bien. Un liderazgo resiliente, liderazgos femeninos, son palabras que escuchamos muchísimo, que cada vez se habla más. Y es que el liderazgo se asocia o se va adaptando a las características y las demandas de la sociedad. Y si ahora mismo estamos hablando de resiliencia, es porque se requiere esa capacidad de adaptación a situaciones adversas. Esto tiene muchísimo que ver con la pandemia que estamos viviendo, porque la sociedad necesita a alguien que le apoye, que le consuele y que le ayude a adaptarse a esta nueva situación, a una situación tan cambiante como la que estamos viviendo. También hablaba al principio de liderazgo femenino y no quiero pensar en esto como solamente liderazgo de las mujeres, sino como un liderazgo asociado a los valores femeninos. Estamos pensando en empatía, pensamos en inteligencia emocional, en escucha activa. Estos son los valores o aquellos componentes de liderazgo que cada vez se priman más. Entonces, basándonos en eso, si la política quiere conectar realmente con la ciudadanía, tiene que potenciar estas capacidades, tiene que potenciar estos valores porque son los que ahora mismo se están demandando. Número 4, del storytelling al story doing. Es decir, no solo hay que contarlo, también hay que hacerlo. Y más en la era de la digitalización, cuando la privacidad, y más la de los políticos, no existe o apenas existe. Tenemos que aplicar a nuestra vida, tanto pública como privada, aquello que decimos, aquello que abanderamos. Un ejemplo para entender esto de manera muy rápida: ¿cuántos votos perdió Pablo Iglesias el día que compró el chalet de Galapagar? Pues seguramente muchos, porque dejó de ser coherente con lo que venía diciendo, dejó de hacer aquello que decía. ¿Vale? Una manera de explicarlo. Y por último, ya voy terminando, os he prometido que sería muy breve. Tómalos en serio. Los jóvenes queremos que nos tomen en serio. No solamente somos la generación más preparada de la historia, que esto se dice muchísimo, sino también somos los más informados y los que más contenido político consumimos. Y tomarnos en serio, amigos y amigas, supone integrar a los jóvenes de una manera activa en la toma de decisiones a través de esos procesos horizontales de los que hablábamos al inicio, y aplicando fórmulas de transparencia y de participación que sean reales y que sean efectivas. O sea, no solamente contamos la transparencia y la participación, sino que también la promovemos y la llevamos a cabo, ¿vale? Y ya, para finalizar, termino con una idea optimista, con un llamado a la acción a todos los jóvenes que nos están viendo y que nos están escuchando, y es que las nuevas generaciones estamos llamados a liderar el proceso de transformación política. Por tanto, vamos a escuchar esa necesidad, vamos a escucharnos, vamos a entendernos y vamos a comprometernos y empezar a trabajar en aquello que todos nos proponemos. Y hasta aquí mi intervención. Espero que os haya gustado. He intentado ser rápida y ser breve para dejarle tiempo al resto de compañeros y sobre todo para que todos podáis plantear vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestros comentarios. Así que muchas gracias. Juan, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Verónica. Qué interesantes estas 5 claves. Dejar de compartir un momento. Sí, te lo acabo de hacer yo. Vale. Sin problema. Gracias. Pues decía que muy interesantes estas 5 claves y a ver si tenemos ocasión después en la parte de tertulia de comentarlas un poco, además de otros temas porque ya han planteado algunas preguntas, algunas personas por correo electrónico. Vamos ahora con Ros Rodríguez, que es activista medioambiental y politólogo venezolano, con estudios de posgrado en Gestión para el Desarrollo Sostenible en la Universidad de Cambridge, Políticas Públicas por la London School of Economics y actualmente es doctorando en Democracia en la Universidad de Coimbra.
Trabaja como asesor político en el Ayuntamiento de Marco de Canaveses, en Portugal. Es fundador y miembro directivo en la ONG juvenil Zora y pertenece al think tank Silo. Su ponencia lleva por título La participación de los jóvenes en tecnopolítica. Adelante, Ros. Hola, buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecer por este espacio. Y bueno, la tecnopolítica, ¿no? La sociedad ha cambiado. Eso es algo que tenemos presente todos los que estamos aquí. Actualmente vivimos en una total hiperconexión permanente, donde ya casi todos no concebimos la vida ni el mundo sin la conectividad y sin la sociabilidad asociada al Internet. Según las Naciones Unidas, el 40% de la población o un poco más usa Internet. El Internet es un derecho categorizado por las Naciones Unidas y la política no escapa de esto. Hay muchas concepciones y definiciones de política y demás. No las vamos a elaborar aquí, pero la política, en su concepción más simple, no escapa de esto. Y escuchamos siempre, actualmente, una concepción de que hay un cambio de paradigma en la política, hay un choque en las legitimidades, hay una nueva concepción del poder y demás argumentos. Y bajo mi concepción, en parte es cierto, está existiendo un cambio promovido por el Internet. Y esto vino a modificar positiva o negativamente, según nuestra interpretación, la organización, la práctica política y la estructura de la sociedad. Y aquí entra un concepto que cada vez está agarrando más fuerza en las investigaciones, las ciencias sociales, la tecnopolítica, ¿no? ¿Y qué es la tecnopolítica? También hay muchísimas definiciones, un concepto relativamente nuevo, viene desde el año 97, pero desde el año 2010 es que se empieza a trabajar muchísimo más. Básicamente la tecnopolítica se puede entender como el uso táctico y estratégico de las herramientas digitales en la comunicación, organización y la acción colectiva. En palabras más, palabras menos, es la tecnología al servicio de la política. Pero, a ver, ¿cómo esto nos afecta a nosotros, no? Al final esto, bueno, es una herramienta para la política, pero ¿cómo afecta a la sociedad? ¿Cómo cambia? Bueno, esto sí ha generado grandes cambios en la sociedad. Nosotros actualmente tenemos en nuestras manos el conocimiento de todo lo material producido por el hombre, a un clic. Eso ha generado que nosotros nos volvamos una sociedad muy crítica, que surja un pensamiento crítico que nunca antes hemos tenido, y que este pensamiento crítico se ve reflejado en una crítica continua a la estructura y a las élites. Y los jóvenes no escapamos de esto. Bueno, hay que entender a los jóvenes como lo que somos, una construcción histórica y social, no es una cuestión de edad. La juventud tiene que ser entendida como un sujeto de socialización que actúa como un sujeto de cambio dentro de la reproducción y la afirmación del orden social vigente, ¿no? Donde los jóvenes somos una masa heterogénea y diversa en sí, lo cual categorizarnos resulta un poco difícil porque cambia, por lo menos, la visión de los jóvenes de donde yo vengo en Venezuela y la actividad política es muy diferente a la de España, es muy diferente a la donde yo vivo ahora en Portugal. Pero esta generación los millennials, esta generación que la denominan algunos autores como la nativa digital, expone una fuerte crítica y desapego hacia la política tradicional. Es donde ahí se agarra fuerza esa concepción que se tiene que esta juventud es desinteresada y desconectada de lo político, donde no tienen una vinculación directa y tienen una desafección con las instituciones y una total indignación hacia la representación política. Pero, ¿realmente es así o es una interpretación diferente? Bajo mi concepción, actualmente hay dos conceptos chocando, que es la concepción tradicional de la política en base a la militancia política, a la participación política por los canales convencionales, que es una generación que percibía la política muy partidista, y esta generación que está teniendo una nueva identidad política, es una generación que se aleja totalmente de la política partidista y abraza una concepción nueva, donde las políticas ven a la política como una actividad no convencional,
donde donde el área de acción colectiva busca no un fin de militancia en base a una ideología o para obtener el ejercicio del poder bajo una narrativa partidista. No, busca causas concretas a problemas concretos de situaciones del día a día, y gran parte de estos problemas encajan en lo denominado de la gobernanza global, problemas globales que tienen incidencia en lo local. ¿Y cómo encaja esto con la tecnopolítica, no? Para dar conexión a todas estas ideas. Bueno, la tecnopolítica brinda un ágora. Las redes sociales y las nuevas tecnologías promueven una nueva participación en el contexto político, ya que actualmente los jóvenes, desde hace unos cuantos años, no cuentan con espacios de manifestación política adecuadas a sus necesidades. Y las redes sociales aportan espacios donde puedan articular de forma formal o en forma informal, siendo escuchados, manifestándose sin sentirse cuarteados por concepciones jerárquicas, sin organización, y donde la comunicación digital lleva a proyectar mejor sus ideas y organizarse en torno a problemas comunes, llegando a vincularse con problemas de distintas partes del mundo y buscando la localización de los mismos. Por tanto, la tecnopolítica brinda un espacio novedoso a los jóvenes para su participación y su conexión con el mundo político. No es que no vaya de la mano con la política tradicional. La política tradicional tiene que entender que los jóvenes tienen una nueva concepción de participación y abrir los espacios también hacia esto. Claro, eso nos lleva a una gran cantidad de interrogantes sobre estos espacios y la democratización de los mismos, pero es un choque generacional actualmente entre la generación millennial y las generaciones anteriores en las concepciones de participación, y que estamos viviendo en pleno desarrollo, y que es un debate que se tiene que democratizar, de estudiar mucho y debatirse para exponerlo en la academia, en cualquier espacio, para así dejar constancia en el futuro de esta revolución que está ocurriendo en el marco de participación ciudadana en la política y en el devenir social. Bueno, esta es mi breve introducción de mis estudios en torno a la tecnopolítica, y dejo abierto esto para fomentar el debate y aprender también de vuestra interpretación de este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ros. Presentamos ahora a Elsa Alcalá, la más joven de nuestros panelistas, que, bueno, hemos querido contar con ella para que nos hable de la interesante y exitosa encuesta masiva que realizó en Twitter, recopilando opiniones de juristas, en concreto sobre la reforma de leyes en España. Lo hizo para un trabajo de su bachillerato de investigación, de ahí que le hayamos atribuido lo de investigadora en el cartel anunciador. Cabe, pues, considerarla investigadora, si bien, lógicamente, conforme a su edad y nivel de estudios. Algo que por su carácter humilde y por una triste anécdota que ha ocurrido en Twitter desde ayer, que después comentaremos, pues nos ha pedido que aclaremos. Pero es una joven promesa, sin duda, que además tiene ya previsto estudiar Derecho y tiene propuestas de varios juristas para continuar con esa investigación y tutorizar una segunda parte, algo que hará ya en la universidad. Matrícula de honor en bachillerato, distinción Pau de la Generalitat de Cataluña, un 13,606 de nota en selectividad, habla 4 idiomas y realiza voluntariados de verano en el ámbito de la educación en un campus para niños. Su ponencia, la reforma de las leyes en España, conversando con juristas en Twitter. Adelante, Elsa. Bueno, yo también tengo que compartir pantalla, así que tengo una presentación. Vale. A ver, aquí. Vale, ¿lo veis todos?
Sí. Vale. Bueno, en este caso yo voy a explicar una experiencia más personal, pero que es sobre derecho, pero al final sí que se va a enlazar más con el mundo de la política, así que va a estar bien, yo creo. Bien, todo comienza antes de Twitter, porque mi proyecto y mi investigación ha sido toda en la red social Twitter. Pero antes hay que remontarse un poquito hacia atrás a mi trabajo de investigación que he realizado durante los 2 años de bachillerato. Bien, lo primero que yo quería decir es que mi trabajo de investigación ha estado autorizado, digamos, por 2 vertientes. La primera vertiente es por tutores de mi colegio, por 3 de ellos. El principal ha sido profesor de la Pompeu Fabra y de Sales, son universidades muy prestigiosas de aquí, de Cataluña, en Barcelona. Y, por lo tanto, ese trabajo ha sido tutorizado por expertos que saben del tema. Y la segunda vertiente de tutorización ha sido por juristas. Sin los juristas, este trabajo no hubiera salido hacia adelante. Yo no soy jurista, soy proyecto de jurista, de hecho, y es una cosa que yo quería dejar clara. Bien, entonces, ese trabajo de investigación va sobre la reforma de las leyes en España. Sobre qué leyes aquí en España necesitan una urgente modificación, necesitan reformarse. Bien, pero ¿por qué me surgió en mí este tema? ¿Por qué pensé en hacerlo sobre este tema, este trabajo? Porque me encontré con una cosa muy curiosa. A mí me gusta mucho el derecho e investigando sobre qué podía hacer el trabajo, me topé con una cosa muy extraña que sucede con las normas jurídicas. Tenemos, por un lado, que algunas leyes al año se modifican demasiadas veces, muchas veces. Es asombroso el número de veces que se modifican. Algunos ejemplos de ellos son el Código Penal, que desde el 1995 se ha modificado más de 30 veces. Y luego tenemos también la Ley de Enjuiciamiento Civil, que anualmente unas 4 veces se modifica al año, desde el año 2000, que es cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado o BOE. Pero algo mucho más curioso todavía es lo que nos encontramos en el otro lado, que son aquellas normas jurídicas que necesitan urgentes reformas, pero no se están reformando aquí en España. Algunos ejemplos son la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es del 1882, la Ley de Indulto del 1870, también tenemos el Código de Comercio, que está bastante obsoleto y funciona, es poco eficaz, la verdad, del 1885, y algunos otros ejemplos más. Estas normas jurídicas que acabo de decir son decimonónicas porque son del siglo XIX. Bien, pues con esta irregularidad yo me preguntaba, claro, entonces, ¿qué leyes son las más importantes para modificar? ¿Y cómo lo puedo descubrir? Ya tenía un tema. Pero ahora, ¿a quién le puedo consultar? Porque yo soy una niña pequeña, estoy en bachillerato y no tengo contactos. ¿Cómo los puedo conseguir? Y como contactos pensé en los juristas, las personas que se dedican a estudiar y a trabajar el derecho en su día a día. Ellos iban a ser los que van a proporcionarme esta información. Sin ellos no hubiera conseguido hacer este trabajo, insisto, y han sido mis principales tutores. Y he aprendido mucho gracias a ellos. Pero claro, ¿cómo los puedo contactar? ¿Cómo puedo hablar con ellos? ¿Mediante qué medio? Y elegí Twitter. Bueno, en esta diapositiva podemos ver la página web del Congreso de los Diputados y del Senado aquí en España y podemos ver algunos proyectos de ley que van actualizándose en estas webs y bueno, os lo quería enseñar para que veáis cómo es, se van actualizando. Y bien, vamos con el Twitter. Escogí Twitter y muchas personas siempre me preguntan ¿y por qué no escogiste otra red social como Instagram o Facebook? Hay muchas personas también activas por allí. O algún formato de encuestas, porque yo he usado el formato encuesta, para poder realizar esta investigación. ¿Por qué Twitter? Bien, para mí Twitter es eficiencia, es rapidez, además es gratuito, sirve para realizar muchos debates con personas, para hablar, para generar debate público, para compartir ideas, para difusión, para muchísimas cosas que permiten el debate público, la discusión, que era lo que yo quería, ¿no? Que los juristas se juntaran todos en una plataforma para echarme una mano porque yo no conocía el mundo del derecho, pero también para que ellos mismos debatieran, compartieran sus ideas y que la comunidad se volviera todavía más grande. Bien, pues con todo esto pensado, el día 12 de octubre de 2020 decidí abrir mi cuenta de Twitter y subir mi primer tweet que ahora os enseñaré. Tenía en ese momento este número de seguidores y veremos cómo luego va evolucionando un poquito. Bien, lo que pensé en hacer es una encuesta abierta. También realicé una encuesta cerrada para cerrar y perfeccionar todavía más mi investigación, pero nos centraremos en la abierta. ¿Qué es una encuesta abierta? Una encuesta abierta es aquella
en la que las personas pueden comentar libremente sin ningún tipo de opción predeterminada. Básicamente es una sección de comentarios donde la gente da su opinión y empieza a discutir, que es en realidad mi objetivo, el que yo quería. Y duró, como vemos por aquí, durante octubre, noviembre y diciembre de 2020 y hasta el 12 de enero de 2021. Esto duró la encuesta abierta. La gente pudo comentar y yo recopilé los resultados hasta esta fecha. Bien, entonces, para que veáis un poquito con el funcionamiento y cómo lo hice, este fue el tweet que yo subí. Me presenté, expliqué qué es lo que estaba haciendo y, bueno, básicamente explicaba lo que yo quería hacer. Descubrí que la ley en España necesita una renovación urgente con estas irregularidades que os acabo de contar. Incitaba la opinión solamente de los juristas, era la que me interesaba. Obtuve muchísimo feedback y por lo cual estoy muy agradecida. Sin esto yo no hubiera podido hacerlo. Muchos me gusta, muchos retweets, mucha difusión. El algoritmo de Twitter, que es otra razón por la que lo escogí, sabía que Twitter haría su trabajo, la magia de Twitter, su algoritmo, y así conseguí una gran red de juristas que pudieron ayudarme, tanto por público como por privado, que lo vemos aquí, también hablaba por privado con las mejores juristas. Y vemos por aquí todavía más las impresiones que obtuvo este tweet. Subí otros más, pero es el tweet más popular o de los más populares que tengo en mi cuenta en ese momento. 87.000 impresiones en pocos días y eso para mí fue mucha impresión sobre todo y mucha ayuda. Y esta es mi cuenta de Twitter en la actualidad. Cuento ya con más de 2.200 seguidores y continúo difundiendo cultura, hablando de derecho, entre otras cosas. Vale, entonces muchos os estáis preguntando, ¿y qué pasó desde ahí? ¿Cómo llegó la encuesta? ¿Qué conclusiones obtuve yo? Pues bien, un total de 329 juristas hasta el día 12 de enero me contactaron. Pero, claro, muchos juristas me proponían más de una ley que eran urgentes para reformar. Entonces yo pensé, claro, no vamos a contar los juristas, nos vamos a contar los votos por ley. Porque un jurista podrá pensar, muy probablemente, y ha pasado muchas veces, que más de una ley se tiene que reformar urgentemente. Entonces he contado los votos y se me propusieron un total de 80 leyes. Y aquí está el podio y es lo que nos interesa de la charla, para relacionarlo más con la política. En primer puesto quedó la ley de enjuiciamiento criminal, como os he dicho, es decimonónica del 1882, y es muy antigua, muy obsoleta, entonces no me extrañó mucho que quedara en primer lugar y lo votaron 101 personas con el 18,2% de los votos. Y aquí tenemos lo interesante de la charla, que es la ley electoral, que quedó en segundo lugar, o sea, obtuvo bastantes votos, aunque sí que es verdad que, como os podéis fijar ahí, con un 10% más, un poquito menos, de diferencia de porcentajes. Es decir, la ley de enjuiciamiento criminal fue la gran vencedora de esta votación, pero sí que es verdad que la ley electoral, vemos aquí, quedó en segundo lugar y eso significa bastante representación, con 49 votos. Y en tercer lugar quedó el Código Civil, con 37 votos. De todos modos, quiero decir que obtuve, claro, 80 leyes y como más o menos 60 leyes o 50, solo obtuvieron como 0,1 o 0,2% de los votos. Entonces, para mí, eso no es tanta representación. Entonces, decidí elaborar este gráfico con las 10 propuestas de reforma más señaladas por los juristas, las 10 más votadas. Entonces, los porcentajes, como veis, han cambiado un poquito porque se basa en los 10, no en las 80 en total. Y, bueno, los puestos son los mismos: ley de enjuiciamiento criminal, ley electoral, que ahora hablaremos, Código Civil. Y también os enseño aquí el abanico de leyes que la gente ha votado. El derecho de huelga, que no está regulado en una ley orgánica. Eso es importante porque la huelga se trata de un derecho fundamental y es el único derecho fundamental que no está regulado por una ley orgánica. Entonces, la gente ha votado eso, que la gente quiere ver esta ley orgánica en el derecho de huelga. También la ley de violencia de género, ley de enjuiciamiento civil, que la he comentado antes, ley de indulto, que también la he comentado, ley orgánica del Poder Judicial, la Constitución y el Código de Comercio, también he comentado antes. Este es el abanico de más votadas de todas. Y ahora vamos con lo interesante de la charla. ¿Por qué necesita la ley electoral una reforma urgente? ¿Cuáles fueron las respuestas que yo recibí de los juristas de por qué? Y recuerdo que esto es solamente de los juristas, lo que ellos han opinado, y yo lo he recopilado. Bien. En primer lugar, voy a hacer un poco de contexto y luego vamos a comentar un poco estos comentarios. En resumen, la gente me dijo que, los juristas me dijeron que actualmente existen muchas situaciones,
muy de actualidad, que la ley electoral no está teniendo mucho en cuenta. La ley electoral necesita dar respuesta a situaciones que no engloba en su escrito de ley, no lo está englobando correctamente. Y un ejemplo de esto es un caso de actualidad que ha pasado hace muy poquito, que son las elecciones catalanas y también las vascas. Se dan como dos casos diferentes, pero en realidad la idea es la misma. Os lo explico. Básicamente aquí en Cataluña se convocaron las elecciones a Cataluña el día 14 de febrero de 2021. Pero claro, nos encontramos en pleno coronavirus y tal. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? La ley electoral, lo que ocurre es que tiene una especie de vacío legal en ella misma, en la cual, cuando se da un caso de que se pretende suspender unas elecciones, esta ley no tiene un vacío legal, no puede hacerlo, no tiene mecanismos suficientes para poder hacerlo. No puede la ley, por ejemplo, hacer, venga, pues la cambiamos a marzo o a abril o a lo que sea. No tiene los mecanismos suficientes, no está regulado de manera correcta que pueda hacerlo. En otros lugares sí, pero en España precisamente no. Entonces, finalmente en Cataluña las elecciones sí se celebraron el día 14 de febrero de 2021, pero claro, tenemos este vacío legal y ya entró otra vez el debate entre juristas de ¿se debería cambiar? ¿No se debería cambiar? Entonces, por eso mucha gente me lo dijo, porque mi trabajo en esos tiempos estaba ya más candente, la gente me lo decía, ¿no? Lo del caso de Cataluña. Pero luego nos encontramos con el otro lado, que es el caso del País Vasco. El País Vasco tenía sus elecciones el 5 de abril de 2020 convocadas. Pero claro, el Lehendakari, que bueno, viene a ser lo mismo, el presidente de País Vasco, elaboró conjuntamente con profesionales de la materia un decreto. El decreto se llama 7/2020. Y en este decreto básicamente estaba dando voz a este problema, al problema que tiene la ley electoral por tener este vacío legal de no poder modificar una fecha de las elecciones. Entonces, manifestó esta situación y además pidió que por temas de coronavirus, que recordemos, en 2020 estaba la cosa mucho peor en coronavirus, que por favor se aplazaran estas elecciones. Y al final sí, se pudieron aplazar. El decreto se escribió el día 17 de marzo y las elecciones se aplazaron a julio junto con las gallegas. Entonces vemos dos casos diferentes en los que sí se aplazó finalmente y Cataluña en el que no se aplazó. Pero vemos que el problema es el mismo y los juristas me lo comentaban. Este vacío legal necesita regularse y es importante. Y ahora vamos con estos comentarios que he puesto aquí de ejemplos. Bueno, vamos a ir leyendo los comentarios. Urge una reforma más que nunca de la ley orgánica del régimen electoral general, una lista única y circunscripción. Esto significa que, claro, mediante un sistema llamado ley DONT, que es una especie de sistema matemático que hace que por cada circunscripción, o mejor dicho, provincia o localidad, un voto valga más en un sitio que en otro. Entonces, los juristas, algunos de ellos, me decían que esto no estaban muy de acuerdo con esto y preferían que básicamente una persona un voto, que nada de circunscripciones y listas, tiene que haber una lista única para que todos los votos valgan lo mismo, tanto en, por ejemplo, Soria, que no vive tanta gente, como en Madrid. Y también el sistema dos vueltas, para evitar gobiernos, como ellos llamaban, Frankenstein o chantajes de minorías. Luego, una persona un voto, como vemos ahí, sistema DONT. Sistema DONT es el sistema matemático. Listas abiertas. Y también vemos por aquí que haya una proporcionalidad del sistema, que evitemos la sobrerepresentación sin provocar invisibilización de las provincias menos pobladas, es lo mismo de siempre, que no invisibilicemos a lo menos poblado y que sea una persona un voto. Y vemos básicamente la misma idea. Es una persona un voto, básicamente la misma idea. Y aquí tenemos otro comentario que ya engloba a Ole, que hay unas cuantas personas aquí. Bueno, la casa se construye desde los cimientos. La reforma de la ley electoral ha de ser prioritaria para construir una democracia más justa y participativa. Es el momento de otra ley electoral. En ello estamos también con un grupo de jóvenes a través de la campaña Otra ley electoral. Otro comentario que expresará una idea muy similar a las anteriores. Bien, también me gustaría añadir, también relacionado con el tema de la política, que esta investigación va a continuar, no se queda aquí la investigación. Tal y como ha adelantado Juan Patricio, la continuaré cuando esté en la universidad y tal, después del verano, continuaré en breve.
¿Y qué es lo que voy a hacer? Bien, pues todas estas investigaciones y conclusiones a las que he llegado con los votos, con los comentarios de los juristas y todo, lo que voy a hacer va a ser trasladar estos resultados a todos los grupos parlamentarios con representación en el Congreso y en el Senado en España. Vemos por aquí una imagen donde salen todos los grupos que existen y aquí también más desglosados. Pues enviar estos resultados, pero claro, ellos son las personas. Y aquí es donde se enlaza el derecho con la política en este caso. Y es aquí lo interesante. Elsa, perdona que te interrumpa, debemos ir acabando. ¿Cuándo? Vale, ya se acabó, ya se acabó. Los políticos son las personas que se pueden encargar, ¿no?, de tomar esas iniciativas, de realizar algún tipo de cambio. Entonces, quiero intentar trasladar esta investigación para que se replanteen, ¿no?, cómo está yendo la cosa con la ley electoral y también con las demás. Bueno, voy a explicar esto muy rápidamente, entonces ya terminamos. También he añadido una página de bonus para explicar una cosa muy curiosa, que es cómo se leen las leyes oficialmente. Porque en el BOE nosotros decimos, por ejemplo, ley electoral, ley de enjuiciamiento criminal, pero las leyes tienen un nombre oficial. Entonces me hacía ilusión que los juristas también me han enseñado a cómo interpretar una ley en su nombre general. Pues me hacía ilusión como difundíroslo. Bien, las leyes tienen 4 partes: tipo de norma, numeración, fecha y título. Básicamente, tipo de norma. Existen diferentes tipos de normas jurídicas. Ley orgánica, ley ordinaria, un decreto ley, decreto legislativo. Existen estos tipos. Entonces, tiene que aparecer qué tipo es cada norma jurídica. En este caso, la ley electoral es una ley orgánica, porque engloba un derecho fundamental. Después, numeración. En el segundo numerito, que es 1985, encontramos que es el año en el que esta ley se ha publicado. Y el número 5 quiere decir en qué puesto esta ley, con respecto a las demás publicadas en el 1985, esta ley se ha publicado. Entonces, en el 1985 fue la 5ª ley publicada en España. Después, de 19 de junio. Esto quiere decir, básicamente, la fecha es el día y el mes, obviamente el 1985, en que esta ley fue sancionada y luego promulgada. Que esto es un proceso en el cual el rey firma, sale en el cabezado de cada ley en el BOE, eso se puede ver, y luego también se promulga, eso sale abajo, al acabar una ley de explicar sale abajo, la promulgación. Y después, título de la norma, el nombre, pues ley de régimen electoral general, ley electoral, para acortar. Y ya, muy rápido para acabar, estas son 2 frases como para englobar toda la investigación y quiero que sea la conclusión de todo. La primera: las leyes inútiles debilitan a las necesarias. Una frase del gran Montesquieu, una figura muy importante en derecho. Y es que es verdad. La moraleja que yo tomo de esto es que si nos pasamos modificando y renovando aquellas leyes que no lo necesitan y dejamos obsoletas aquellas que sí necesitan modificación, estamos haciendo algo mal, ¿no? Pues aquí he cogido esta frase y me parecía muy significativa como conclusión. Y la otra la ideé yo mientras hacía la investigación. Legislar sin considerar la opinión de los juristas puede ser tan arriesgado y peligroso como caminar en las tinieblas. Tenemos que hacer caso a los juristas. Ellos son los que estudian el derecho y debemos aprender mucho de ellos. Yo he aprendido mucho con ellos en esta investigación y es lo más importante. Ellos, en mi opinión al menos, son los que pueden darnos las mejores ideas y deberíamos hacerles más caso. Gracias, es el final. Muchas gracias, Elsa. Cerramos el turno de intervenciones con María Caso. María es vicepresidenta y directora de Incidencia Política en Talento para el Futuro, donde promueve la participación de todos los actores sociales en la elaboración e implementación de un pacto intergeneracional por el futuro que aúna las metas que debemos lograr como sociedad de aquí a 2030. Además, es presidenta de Inacuwa Asociación, donde desempeña la dirección general de los proyectos de cooperación nacional e internacional de la entidad. Es además promotora de Tanzania Forum, impulsora de las redes Una para Todas, de la coordinadora del Día de África en España y del Congreso 3 en Red, y es asesora en otras ONG. Desde 2020 es embajadora de la Comunidad de Madrid para el diálogo con la juventud, iniciativa de la Unión Europea, y es coautora junto a Mason Douas del Libro Blanco de los Estados 4.0. Por encima de todo, se considera activista y defensora de los derechos humanos y estudiante de Ciencias Políticas, Derecho y Filosofía. Su ponencia lleva por título Nuevas formas de participación, Pacto Intergeneracional por el Futuro. Muchísimas gracias, María. Adelante.
Muchas gracias, Juan Patricio. Gracias a todos los que me habéis precedido. Ánimo y enhorabuena, Elsa. Creo que nos has enseñado mucho hoy y creo yo te voy a llevar a mi equipo para que des una masterclass de incidencia a todo el mundo. No, pero de verdad creo que es una muestra de lo que la juventud sufre y de lo que significa ser joven, ser cuestionado constantemente y también de algo que estamos viviendo todos mucho porque te has atrevido con una red social que es muy agresiva, que es Twitter, y estamos viviendo, y es una de las cosas que queremos denunciar y con esta propuesta de pacto intergeneracional por el futuro, que es una realidad de agresividad, de que cada vez que te posicionas prácticamente te juegas la vida, ¿no? Porque te juegas que haya un sector de la sociedad que sin conocerte ni intentar un mínimo de acercamiento ya te encasilla. Entonces, bueno, creo que tiene mucho que ver también el ejemplo personal con lo que vamos a hablar. Yo voy a ser muy breve porque creo que lo más interesante es que después resolvamos preguntas y entremos en debate. Creo que se ha dicho todo además. Yo creo que efectivamente venimos de un ambiente que, como veíamos ahora, ¿no? Un mal ambiente, un ambiente en el que posicionarse bueno, pues te puede costar trabajo, vida personal, te puede costar tu propia felicidad y tu salud mental, ¿no? Y estas son cosas que vivimos los jóvenes. Además, vivimos una nula participación, lo mencionaba Verónica muy bien, una desafección creciente y sentimos que muchas veces se habla de los jóvenes como de un colectivo aparte, se habla de los jóvenes como un colectivo que realmente no está integrado en la sociedad y que no va a llevar el peso de todas las decisiones que se toman ahora y que van a afectar a los próximos 50 y 100 años, ¿no? Entonces, en ese contexto, un grupo de jóvenes de más de 2000 en cuestión de días nos agrupamos a principios de la pandemia y creamos Talento para el Futuro, que era precisamente la idea de pasar de las ideas y de la queja y de las propuestas a la acción, ¿no? A la acción de verdad, al considerar a los jóvenes no únicamente en la parte de escucha, porque esa parte es muy poco fiscalizable, es muy subjetiva y depende mucho también de la voluntad de quien te escucha. Creíamos que era necesario que se nos considere un actor político relevante a todos los niveles, teniendo en cuenta también la diversidad. Al final, hablar de juventud es hablar de diversidad. No creo que, y a mí no me escucharéis hablando de la juventud como un único colectivo cerrado con las mismas características. Estoy con Ros en que es una condición compartida, que va más allá de la edad y que no sufren todas las personas por igual, pero que bueno, sí que podemos vislumbrar algunas características. Por ejemplo, y es que todo lo habéis mencionado, ¿no? Somos muy activos, al final somos la generación que ha movido los 8M, los días contra el cambio climático, somos la generación de los movimientos sociales y de la presencia en redes sociales y sin embargo vemos esa falta de participación en política y lo vemos también con perfiles de personas muy comprometidas. Yo que vengo del mundo de la cooperación lo veo, ¿no? Personas que están dispuestas a dejar sus carreras profesionales al servicio de otras personas y sin embargo que ven en la política una forma de perder el tiempo y una forma de perder todo aquello por lo que han trabajado. Entonces, cuando hay una separación tan grande entre la sociedad civil, la sociedad que día a día mueve las causas por las que luchamos y la política, que es quien debería gestionar los problemas de todos y todas, vemos que falta un puente, ¿no? Y con esa vocación nace Talento para el Futuro. Además, bueno, podríamos hablar mucho de cómo es la juventud, ¿no? Una juventud que en muchos ámbitos se ha precarizado, es verdad que no siempre y todas las personas somos iguales, pero bueno, lo dejo aquí para que luego podamos hablar también de precariedad. Una juventud en la que el ámbito público cada vez es más amplio, pero a la vez el ámbito privado nos cuesta hablar de él, ¿no? Y genera muchos problemas, por ejemplo, de salud mental con los que no estamos siendo capaces de trabajar y de gestionar de una manera adecuada precisamente por la irrupción de ese mundo virtual. Hemos observado una ciudadanía que cada vez quiere ser más participativa, también es más exigente con la propia democracia, con los medios de comunicación, pero que es víctima de todo ese mundo tan grande que puede ser en este caso el de los medios, el de las redes, ¿no? Vemos a unos políticos un poco distanciados de todo ello, la percepción de la gente joven de la política es de que nos están ocupando de los problemas que les incumben y la realidad, yo vengo del mundo de la sociedad civil, del mundo de la cooperación, pero también del mundo de los partidos políticos y es verdad que la realidad es que muchas veces, solamente por la estructura de los partidos, están alejados de las preocupaciones de las personas y que solamente por identificarte con un partido, de alguna manera se generan una serie de muros, en lugar de abrir caminos, se generan una serie de muros con respecto a otros problemas, ¿no? Y a lo mejor también tendríamos que hablar en algún momento bueno, de qué otras formas tenemos para que la participación en los partidos políticos no sea
la que manda o la que impone un partido, porque eso al final se resolvería con 7 u 8 portavoces en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y al final lo que tendremos es 350 diputados. Vemos un mundo virtual que bueno, nosotros hemos cogido con todas las riendas, que las generaciones futuras todavía más crecen en él. Vemos una realidad de cambio climático que es apabullante, pero todas estas realidades que observamos, estas realidades de desigualdad, aquellas causas por las que luchamos, de alguna manera competen a las generaciones presentes y futuras, pero de alguna manera a las que están gobernando ahora mismo no son sus preocupaciones. Y eso es lo que se llama brecha intergeneracional. Cuando se habla de la brecha intergeneracional, se habla de que precisamente el cambio climático es un ejemplo claro, ¿no? Y hay una brecha intergeneracional por una parte porque no hay un colectivo aparte que sea la juventud, sino que somos parte integral de la misma y sin embargo se considera un colectivo aparte. Hay también brecha intergeneracional en los propios partidos, porque los viejos tienen 2 estructuras. Quienes no lo sepas, ya os lo digo, hay 2 estructuras, las juventudes de los partidos y el propio partido. Y al final eso genera que las preocupaciones de los jóvenes no están presentes en el partido. Si no están presentes, tampoco están en las cuotas y no están representados, efectivamente no hablan para los jóvenes, porque para quienes hablan es para las personas que les están votando, ¿no? Los partidos viejos tienen que tomar una decisión, y va a ser una decisión en estos años, una decisión crucial, que es entre estar con quienes les están manteniendo ahora o estar con quienes les mantendrán dentro de 10 años, y para quienes las decisiones de ahora repercutirán en esos 10 años, ¿no? Eso no le pasa tanto a los partidos actuales, a los partidos no actuales, sino que han nacido en los últimos años porque han integrado a los jóvenes directamente, digamos que son jóvenes, ¿no? Todos los cargos altos en los partidos nuevos están por debajo de los 40, de los 30 años. Esto es una diferencia radical. Los jóvenes no queremos que se hable de jóvenes o que las preocupaciones de los jóvenes estén presentes, queremos estar presentes, ¿no? Y no queremos estar solamente en la definición de los problemas, como digo, sino también en la ejecución de los proyectos y en la evaluación de los mismos. Y eso es una realidad que ahora mismo no existe, ¿no? En las delegaciones generales de juventud de las comunidades autónomas hay personas de más de 60 años llevándolas y con ningún joven en ninguna campaña de comunicación. Entonces, bueno, poco a poco vemos que esa brecha realmente nos afecta de una manera directa, ¿no? Por ello, creemos que hay una falta de espacios de diálogo, espacios de verdad, de encuentro, de consensos. Quizás también por ello hemos llegado a una especie de polarización clara en la política, ¿no? En la que hay unas líneas rojas antes que diálogo, y que yo creo que la juventud de alguna manera quiere acabar con ellas, y por eso este Pacto Intergeneracional por el Futuro, que han elaborado más de 1000 personas durante 6 meses, que ahora estamos contrastando con empresas, patronal, sindicatos, con todos los partidos políticos. Hay alguno que no quiere sentarse con nosotros, pero nosotros estamos yendo a todos los partidos políticos con el apoyo de los principales, tanto de los de gobierno como el principal de la oposición, con el apoyo de las comunidades autónomas, porque creemos que si algo podemos impulsar desde la juventud es precisamente esa vocación de que queremos mirar más allá de los próximos 10 años, de los próximos 20 años, y queremos ponernos de acuerdo en unos mínimos que nos permitan entender que la política no se mide por los periodos electorales, sino que se mide por un compromiso de país que va mucho más allá de los ciclos, que ahora mismo son además muy cortos. Proponemos, como digo, estar presentes en todo el proceso, cambiar el propio discurso. Yo creo que perjudica mucho a los jóvenes cómo se habla de los jóvenes en medios de comunicación. Todo el mundo se ha hecho eco de la noticia de Mallorca, pero nadie se hace eco de que los jóvenes son quienes han estado ayudando en la pandemia, quienes han estado aplaudiendo en la pandemia, quienes están sufriendo un paro de 40%, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay que cambiar el discurso y también cambiar el marco en el que se mantiene ese discurso. Creo que tenemos que encontrar espacios más allá de Twitter o cambiar el propio Twitter, porque de alguna manera nos está separando cuando esta lógica parece más de la guerra civil que de nuestra generación, ¿no? Y de alguna manera tenemos que ser capaces de articular un nuevo discurso que nos una, que no quiere decir que haya que ocupar un espacio político de centro, sino que haya que ir más allá de derecha o de izquierda y ser capaces también de establecer cuáles son nuestros objetivos, más allá de las diferencias. Yo siempre, y acabo con esto, hago una metáfora, una comparación con cómo se vive en la Unión Europea los acuerdos. La Unión Europea es un ente al que le interesa estar unido en general, a pesar de que hay algunos países que no cumplen las normas que se imponen, pero en general podemos decir que los principales países, Alemania, Francia, bueno, pues reman juntos para conseguir que la Unión Europea cada día sea un actor político relevante en el mundo y en todo el contexto internacional.
Sin embargo, nadie duda de que Merkel poco tenía que ver con la política de Pedro Sánchez, poco tenía que ver con la política de Macron, y sin embargo, y a pesar de que al principio de cualquier negociación están en desacuerdo, acaban estando de acuerdo, acaban encontrando esos mínimos porque están juntos en la batalla por llevar la Unión Europea a un mejor lugar. Yo creo que eso nos falta en la política actual, un compromiso de verdad, una voluntad real de los políticos, de poner a la juventud en el centro, de poner los consensos en el centro y de avanzar como país, porque si no, de ninguna manera resolveremos los conflictos a los que nos enfrentamos, a los que se enfrenta sobre todo la juventud. Muchísimas gracias, María. Creo que todas tus aportaciones han sido muy interesantes. Antes de pasar a la tertulia, me gustaría hacer una pequeña reflexión intentando interconectar vuestras intervenciones. Sí que es verdad que nos hemos quedado con poco tiempo porque las 4 intervenciones han sido un poco más extensas de lo que estaba previsto, pero bueno, vamos a intentar dedicar unos minutos a tertulia como estaba previsto. Me gustaría destacar una de las últimas ideas que ha comentado María, de la necesidad de crear espacios de verdad para los jóvenes, ¿no? Porque creo que es importante eso de que también puedan estar en la ejecución, ¿no? El año pasado se propuso en el Congreso rebajar la edad de voto. Es una medida de la que se debate muy poco en España, pero en otros países europeos hace tiempo que está implantada. No sé si lo sabían, pero en Austria fue el primer país de la Unión Europea donde se aprobó el sufragio universal desde los 16 años. Después le han seguido otros países como Malta y en otros países se permite incluso a los menores votar, digamos, solo en determinadas elecciones o siempre y cuando tengan un puesto de trabajo, como es el caso de Bosnia, Serbia, Croacia o Eslovenia, o si están casados, en el caso de Hungría. Incluso en Reino Unido, concretamente en Escocia, y en algunos estados federados de Alemania se han puesto ya en práctica sistemas similares. Es curioso que aquí, pues como digo, se debata poco este tema. Entonces, pues una de las primeras preguntas que quería plantear, pero eso sí pidiendo la máxima brevedad posible, cuestión de 1 minuto o 2 como mucho, si creéis que sería buena idea reducir la edad de voto en España. Y aquí, pues, voluntariamente podéis intervenir uno u otro. Venga, voy muy rápido. Verónica. 1 minuto o 2 ideas. Bueno, lo primero, felicitar a mis compañeros por sus ponencias. Yo he estado las 3 intervenciones que han hecho cogiendo apuntes porque me parece todo súper interesante, así que enhorabuena. La verdad es que no tengo una opinión muy concreta respecto a esto, pero sí que mi reflexión es la siguiente. Si los jóvenes, y no entro en temas polémicos, tenemos o tienen los jóvenes menores de 18 años capacidad para tomar ciertas decisiones sobre su vida pública y privada, pueden tener un puesto de trabajo u otras cosas, ¿por qué no van a poder ir a votar y decidir el gobierno que quieren? Quizá es una manera también de poder motivarles y de poder animarles a participar en la cosa pública y en la cosa política de la que todos somos parte a partir de los 18 años. Entonces, no veo motivo por el que no. Siendo claros, ¿cuál es la explicación? Pues al final, si veníamos hablando la desafección que hay de los partidos políticos, especialmente de los grandes partidos, y la brecha generacional que existe con los jóvenes, es que no hay interés. Entonces, Elsa nos nombraba un montón de leyes que llevan años y años sin cambiar. No hay interés en cambiarlas, tampoco hay interés en que los jóvenes menores de 18 años voten. Por tanto, es un debate que en España creo que por el momento tiene poco futuro, aunque no entiendo el por qué. Como decía antes, si podemos tomar o pueden tomar los menores de 18 años ciertas decisiones o tienen ciertas responsabilidades, me parece que es una buena manera de implicarles en la vida política. Paso la palabra a Ros. Sí, precisamente, perdón, antes de dar la palabra a Ros, quería comentar que según los expertos el voto de menores de edad no ha cambiado radicalmente el panorama político de los países donde se ha implantado.
porque por lo que decía, por lo que acabas de comentar. Se teorizó inicialmente, lógicamente, antes de poner en práctica una medida como esta, pues se teoriza de si puede influir más o menos, y los partidos, lógicamente, pues se posicionan en función de cómo piensen que les va a perjudicar o beneficiar, ¿no? Pero, por desgracia, porque por lo que decíamos, ¿no?, del poder que tienen los partidos en estos casos. Pero sí valió para que los jóvenes tomasen más conciencia política. Bueno, Rosa, adelante. Yo voy en consonancia a lo que dijo Verónica. Yo desconozco un poco la política en España, pero me parece muy interesante el tema de acortar la edad electoral, pero creo que añadiría en el plano educacional, añadir alguna materia de conocimiento político, teoría política. Eso podría aminorizar, por lo que yo veo en mi percepción externa de España, que hay una polarización muy marcada actualmente. Tener conciencia de que la política es una ciencia, y tener noción de toda la estructura del Estado podría ayudar a minorizar esto. Y los jóvenes, yo creo que están muy dispuestos a aprender de política, porque es totalmente necesario. Y se ven, como hemos hablado del Twitter, en Twitter la mitad es política. Entonces, si tuvieran un hilo discursivo coherente, una narrativa, se aminoraría, serían más agradables las discusiones. Muchas gracias. María. Sí, levanta la mano porque iba a responder muy parecido, y por ya hilarlo de manera rápida, yo creo que la pregunta sobre si los menores deberían, o los menores de 18, igual entre 16 y 18 podrían votar, es la pregunta por la educación. Yo creo que, y no es baladí que en nuestro país cada reforma que se produce de la ley de educación trae muchísima cola y muchísima confrontación, porque no son capaces de ponerse de acuerdo en hacer una ley marco suficientemente dinámica para que cada comunidad autónoma y para cada centro pueda aplicar la libertad educativa. Pero creo que hoy por hoy la educación no está, la educación gratuita no tiene los conocimientos, no está impartiendo los conocimientos que son necesarios para que una persona conforme su voto. No quiero decir con esto que estoy de acuerdo en que se pueden hacer cualquier otra actividad porque no van a poder votar, cuando en ese caso estaríamos evaluando de alguna manera la madurez política, y eso podría ser muy cuestionable si a los 18 años se adquiere, ¿no? Podría ser a los 20 o podría ser a los 15. Entonces yo creo que lo que tenemos que plantearnos es si el sistema educativo está dando esa libertad, ese pensamiento crítico a las personas más jóvenes, y por supuesto yo creo que la voluntad no está, porque no le beneficia a los partidos mayoritarios ahora mismo, con la irrupción de partidos nuevos que al final no llevan las siglas, los jóvenes no llevamos unas siglas claras, ¿no? Entonces eso yo creo que da mucho miedo a los partidos que tienen que tomar esa decisión. Muy bien, no es necesario, sí, enseguida te doy la palabra, Elsa, no es necesario que a cada una de las preguntas respondáis los cuatro, pero os agradezco porque están siendo muy interesantes todas ellas. Simplemente quería indicar a los asistentes, a los que todavía tenemos aquí en el Zoom, que pueden aportar también sus reflexiones en el chat, sus preguntas, aunque hay muchas y lógicamente no va a dar tiempo. Pero pueden levantar la mano con el simbolito que hay para ello, aunque bueno, también si quieren poner la cámara y levantarla así, también lo pueden hacer. Elsa. Yo la verdad es que tampoco tengo mucha opinión en cuanto a si se tiene que hacer esta medida o no, pero como persona, bueno, soy la más joven de aquí y creo que tengo más contacto con la gente joven y veo cómo está el panorama. Yo, siendo muy realista, yo no lo haría, porque es verdad, hay mucha gente culta y muy interesada en querer aprender política, en querer votar, quiere votar con 16 años, y yo lo veo muy respetable. Me ha encantado la medida que ha dado Ross de impartirlo en los colegios, a mí me parecería genial, o incluso desde casa, que los padres expliquen a los niños. Claro, obviamente está el problema de que, claro, una persona que enseña también es un humano, no es un robot, y puede hacer un poco de adoctrinamiento sin querer o queriendo. Entonces, tampoco, es que no hay ninguna manera de hacerlo 100% imparcial, pero sí que hacerlo en los colegios, mientras se intente hacer de la mejor manera posible, lo veo una buena medida. Pero, lamentablemente, yo viendo cómo está la sociedad a los 16 años, al menos aquí en España, por ejemplo, 70% yo no los veo, porque son personas
que todavía no se documentan mucho, que tienen otro tipo de intereses, no es ni mejor ni peor, pero no veo que sus intereses estén tanto en la política. Es lo que he visto, en mi experiencia, lo que he visto yo. También es verdad que en nuestra democracia, conforme está planteada, tampoco es que participemos mucho en cuanto a elecciones, ¿no? Son cada 4 años, imaginad que alguien le pilla con 17 años hasta los 20, digo, unas elecciones generales, por ejemplo, ¿no? Hasta los 21 no podría llegar a votar por primera vez en unas elecciones generales. Entonces, bueno, como tiene levantada la mano Verónica, le doy la palabra. Elsa, tú tienes 18, yo tengo 30 y opino lo mismo de mi generación. O sea, a veces no es cuestión de edad, sino cuestión de interés, de conocimientos y te aseguro que hay mucha gente de 30 años cuya cultura política es muy, muy, muy reducida porque no les interesa, porque no va con ellos, porque están en otras cosas, ¿sabes? Entonces, opino lo mismo que tú, pero 15 años más tarde. Claro, lo apuntaba también María, ¿no? El tema de si se midiera por la madurez y el grado de madurez, pues a veces la edad no es lo más determinante, ¿no? Quería traer un breve texto que os va a llamar la atención porque es de 1934. Se titula Los intrusos. Se dice al joven, perdón, no es aquí donde empezaba, desde la más tierna infancia oye el ciudadano a sus padres y lo que es peor, muchas veces a sus maestros, que todos somos iguales, que es ley suprema aquella impuesta por una mayoría abigarrada y más tarde, apenas traspasada la pubertad, los histriones del politiqueo completan tan triste obra envenenando conciencias con el principio idiota que dictamina un hombre, un voto. Se dice al joven que puede opinar libérrimo sobre materias divinas y humanas y sin más estudios ni preparación, provéenle de un papelito con varios nombres para que lo deposite en la urna de los comicios. En ese cajoncito de cristal, verdadero sarcófago del cual sale casi siempre la ruina de los pueblos, o en el mejor de los casos, desorientaciones y pesimismos demoledores con que la democracia inutiliza cuantos esfuerzos y sacrificios hayan realizado religiosos, sabios y soldados en pro de su patria. Nadie está hoy en su puesto. Deserta la mujer de su hogar para lanzarse a toda actividad, sea o no femenina, etcétera, etcétera. No sigo, pero para que veáis que llamaban intrusos en este caso. He llegado hasta lo de la mujer para que veáis que también en 1934 pues todavía había mucho que avanzar en cuestión de igualdad de género, ¿no? Pero sobre todo lo traía por el tema de los jóvenes y precisamente por lo que decíamos antes, pues a Elsa también le han acusado de intrusismo. No sé en qué momento ella nunca se ha considerado jurista ni ha dicho nada de eso en su Twitter, pero bueno, han tenido que sufrir Vale, ¿qué tendría que hacer la clase política para revertir esa desafección de la ciudadanía con la política y especialmente para atraer a los jóvenes que son el futuro del país? Es una pregunta de César Fernández, de Oviedo. Es una pregunta que, bueno, creo que conecta también con lo que decíamos antes y con otra pregunta que también creo que podéis responder al mismo tiempo mientras vais pensando. ¿Cuál creéis que es el motivo real de que a muchos jóvenes españoles no les atraiga la participación en política? No sé si María, quizá, en este caso, que está más conectada con... Vale, empiezo. Bueno, yo creo que por una parte, no sé, o sea, yo creo que hay muchas formas de no verse atraído, ¿no? Por una parte no te ves atraído para ir a votar, no te ves atraído para formar parte activa de la política, para seguirla diariamente. Entonces yo creo que por una parte no nos vemos representados, lo que he dicho antes, no estamos en la toma de decisiones porque no hay representantes políticos jóvenes, el número de jóvenes por debajo de los 30, de los 40, ya no digo de los 20, es muy dramático en el Congreso y en los distintos parlamentos. Además, la política se presenta como muy estanca, poco atractiva. Y yo creo que además no se ve
el objetivo que hay detrás de la política, es decir, no somos capaces de hacer de la política un proyecto común. Yo lo veo en la disparidad entre los jóvenes, el porcentaje de jóvenes que forma parte del mundo asociativo, que es el 77%, y el porcentaje de los jóvenes que simplemente se siente atraído por la política, que es el 30%. El 10%, lo decía antes Verónica. Yo tengo otros datos diferentes, pero bueno, supongamos que es el 10%, el 15%. ¿Por qué los jóvenes sí se movilizan, forman parte de movimientos sociales o de asociaciones sin ánimo de lucro, pero luego no forman parte de la política? Creo que tampoco ven ese objetivo, no ven que la política cambie, no ven o no sienten que haya referentes, y tampoco creo, y aquí voy a la primera parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? Pues yo creo que tomársela en serio, y que realmente lo que somos capaces de proponer luego se tenga en cuenta, ¿no? Que no sean palabras bonitas, y que a la vez en los políticos se vea el esfuerzo. Yo creo que se vio al principio de la pandemia, ¿no? Con unos políticos más activos, más comprometidos, de alguna manera más unidos. Subió mucho la escucha hacia la política por parte de los jóvenes, y eso yo creo que debería practicarse más, ¿no? El considerar la política algo tan digno y algo tan relevante en la sociedad como para que atendamos a ella diariamente, y yo creo que ahí se llevarían a muchos jóvenes y se llevaría a mucha parte de la sociedad civil que está activa en un puente hacia esa política que parece de alguna manera que se sale de esos referentes que tenemos diariamente, que se sale de esas batallas que luchamos todos los días, y que no tiene ningún sentido, porque para eso existe la política, no para estar alejada, ¿no? Bueno, quería comentar, porque hay gente que se está retirando, pues eso, que vamos a dedicar poco tiempo más, porque lamentablemente se nos ha ido y se nos ha ido bastante antes, y no obstante habrá futuras ocasiones a las que, por supuesto, me gustaría que volváis a participar, ¿no? Y contaremos quizá con más jóvenes de otros ámbitos. Quería también recordar, para quienes estén retirando y para todos los que nos estén viendo en directo por YouTube y por Facebook a través del canal de Ole, que también subiremos el vídeo al canal de Silo. Me había despistado porque había una persona accediendo. No sé si quería intervenir Ros o puedo formular otra pregunta. Quería recordar que estamos en el 15º aniversario perdón, no sé si me estoy confundiendo, creo que en el 10º aniversario del 15M, con el cual hay muchas conexiones con algunas cosas de las que ha comentado María, ¿no? Ese no nos representan, esa indignación, ese reclamar una democracia más participativa, en la que, en este caso, los jóvenes también, en fin, un poco la pregunta sería más concreta, ¿de qué formas podría implicarse más a los jóvenes? Han mencionado algo María antes, pero se me ocurre que, más allá del ejemplo que supone Talento para el Futuro, organización en la que ella es vicepresidenta, también, pues no sé si incluso podríamos considerar que hoy en día, a través de los voluntariados o incluso en nuestra faceta de consumidores, a veces también podemos ejercer una presión sobre los políticos y sobre los poderes económicos también, como se hizo en el 15M. En fin, no sé qué pensáis de esto, qué nuevas formas de participación podría haber, y en este caso, ¿cuáles son las que creéis que se sentirían más cómodos los jóvenes? Ros. Yo hablo desde mi experiencia latinoamericana y considero que los grupos de presión y los grupos de interés son fundamentales en esto. Para también responder un poco la pregunta anterior, ¿por qué los jóvenes o parte de la sociedad civil no se siente vinculada en la política? Es porque la política pareciera que quedó reservada para los partidos, para los políticos, para una élite, cuando realmente la política, todos tenemos que estar inmersos en ella. Entonces, si bien es cierto que nuestro modelo imperante en el norte global de participación política se basa más que todo en el sistema partidista, los grupos de presión, grupos de interés, ONGs, la sociedad civil organizada puede generar inputs muy buenos, y un ejemplo de eso es el 15M, también conocido en el mundo, pues, que llevó a modificar en parte el sistema político español. Ustedes sabrán mucho mejor que eso. Entonces yo considero que eso es un gran avance
en esta nueva concepción, porque tenemos que tener algo presente, estamos en un nuevo siglo va a llevar también a una nueva configuración política, puesto nuestra visión política está cambiando, no es estática, entonces estar abiertos a nuevas configuraciones puede ser muy interesante. Muchas gracias. Sí, genial. Creo que también convendría hablar de, pues eso, de la forma en sí en la que lo hacen, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que los jóvenes gustan más de organizaciones horizontales, el acceso a los partidos, porque precisamente en la campaña contra la ley electoral una de las cosas que ponemos sobre la mesa es el problema de la partitocracia, ¿no? El establishment muchas veces es atroz para el acceso real de los jóvenes a la política, porque suelen aportar una visión fresca y diferente, pero es difícil cambiar ese establishment, ¿no? Verónica. Sí, yo por completar un poco lo que comentaba Ros respecto a los grupos de presión, yo la verdad es que tengo mucha confianza en los canales de participación que estos grupos de presión pueden ir generando. En España y en los países latinoamericanos no hay una tradición de grupos de presión, que sí que la hay, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países de Centro Europa. Y un ejemplo es Bruselas, que comentabais antes, hablabais antes de Bruselas. Entonces, creo que es una manera de que los jóvenes puedan implicarse en la participación política a partir de determinados temas o determinados asuntos en los que estén más involucrados. Estoy pensando en temas de cambio climático, temas de medio ambiente, pero muchísimos otros, temas de energías renovables. Entonces, los grupos de presión, puede ser una manera de implicarles en ese proceso político o en esa cultura política, más allá de los propios partidos políticos, que sí que parece que existe más desafección. Y relacionado con esto, claro, estamos hablando de los jóvenes, pero al final estamos hablando de una generación muy heterogénea y muy variada. Y si algo yo al menos percibo es que la polarización política que está afectando a toda nuestra sociedad también afecta a los jóvenes. Y lo que veo son jóvenes muy politizados y con unas ideas bastante, en ocasiones, que pueden ser hasta extremas, de lo que yo podía vivir hace una década, donde quizá teníamos menos desconocimiento o menos implicación emocional. O sea, esa política de las emociones y esa política polarizada, que yo creo que es un mal que nos está afectando, está radiando de manera especial en los jóvenes. Y también relacionado con esto, y ya termino, el daño o el riesgo que está generando la mediatización, porque estamos apuntando mucho a los políticos, pero aquí levanto la mano del mea culpa, que yo soy periodista y también los periodistas tenemos mucho que decir en esto. ¿Qué decimos? ¿Cómo decimos? ¿Qué contenido se le da una mayor predominancia o un mayor interés en la agenda? Y al final, en las redes sociales estamos muchísimo, pero los medios de comunicación tradicionales siguen marcando la agenda y siguen marcando aquellos temas de los que se va a hablar en el futuro. Entonces, creo que la reflexión va más allá de los políticos, sino que va pues, a otros sectores sociales. Y ya ya sé que no tiene mucho que ver en esto, pero antes el comentario que hacía María, que estaba totalmente de acuerdo, yo reflexionaba un poco y ahora que estamos en confianza, es que en España, y siendo muy sincera, yo no sé hasta qué punto es un buen plan plantearte la política como una actividad en la que formar parte de manera activa. Porque el panorama no está muy bien para los jóvenes. Si lo haces dentro de un partido político tradicional, como comentaba María, vienes a través de las nuevas generaciones o de las juventudes, donde es súper complicado escalar posiciones que están repartidas entre los 4 o 5 de siempre y, como decía María, gente mucho más mayor. Si lo haces a través de nuevas formaciones políticas, visto está que es complicado. Y luego se habla mucho de puertas giratorias, pero a mí me gustaría saber algunos políticos de 30, 40 años que terminan un periodo de estar en primera línea política, ¿cómo quedan marcados a la hora de ir a echar un currículum en una empresa? Ahí dejo estas ideas por si alguien quiere aportar. Qué buena esta intervención, Verónica. Conectando con esto y como una última reflexión, quería mencionar precisamente pues eso, los temas que preocupan a los jóvenes, ¿no? Realmente muchas veces
pues tanto los propios políticos, ¿no?, como los medios de comunicación, como ahora señalaba Verónica, distraen también de esa atención, ¿no? El otro día, muy recientemente, sin mencionar nombres ni partidos, pero una parlamentaria le reprochaba a otra que había venido a hablar de sus competencias y la otra había ocupado casi todo el tiempo hablando de Pablo Iglesias, de las peluquerías y de su gusto por la literatura clásica. Los jóvenes ven eso y, lógicamente, pues les tira para atrás, ¿no? Creo que, lógicamente, y como se demuestra en las encuestas, pues están más preocupados por el desempleo juvenil, que es realmente una lacra que tenemos en España, que es horrible, la fuga de cerebros. El tema del cambio climático, como has mencionado, suele ser también muy recurrente entre los jóvenes. Entonces, pues la precariedad juvenil que antes mencionaba María Caso, yo quería aportar 2 tuits concretos que he localizado esta semana sin mucho esfuerzo, porque muchas veces pues realmente se quejan de estas cosas los jóvenes también en Twitter. Dice Andrea Gila, una joven doctora en farmacología y fisiología: acabo de recibir mi primer sueldo como postdoctorada y no sé si dejar la ciencia o irme de España. Y añade: sin ciencia no hay futuro, pero sin científicos tampoco. Por otro lado, Gerardo Guerrero, de Ciencias Políticas y Sociología, tuitea: no sé a qué están jugando los partidos políticos, sin dar soluciones para rescatar a los jóvenes. La exclusión del sistema a la que estamos siendo sometidos terminará pasando factura a la democracia. España deja a sus jóvenes en la cuneta. Casi cualquier país de Europa cuida mejor a sus hijos. Y adjunta un especial del periódico El País titulado Una generación en busca de futuro, que realmente recomiendo porque a nivel de datos está muy bien. Entonces, pues quería reflexionar sobre eso, la formación que tienen hoy en día los jóvenes. Creo que precisamente los que se orientan un poco a ese ámbito, ciencias políticas, derecho, filosofía, pues van bastante preparados, incluso dominio de idiomas, etcétera. Pero, pues, como vemos, las oportunidades de momento brillan por su ausencia, ¿verdad? No sé, ¿qué pensáis? María. Yo diría aquí que, o sea, la buena noticia es que todo es cuestión de voluntad política. Es decir, que España sea líder en precariedad juvenil o líder en absolutamente todos los rankings para la juventud, en falta de empleo, falta de vivienda, etcétera, etcétera, es cuestión de voluntad política. Eso es una buena noticia, quiere decir que no es una cuestión que se va a dar porque sí, ¿no? Es una cuestión bíblica de alguna manera, no. Si ponemos nuestros esfuerzos se puede cambiar. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo la juventud se considera una gente que va a llegar en algún momento, pero que no es importante ahora, ¿no? Ahora son importantes las personas que cobran las pensiones, pero nadie le dice a las personas que cobran las pensiones que no están viviendo de lo que ellas han aportado al Estado, sino que están viviendo de las que les están sustentando ahora. Entonces, yo creo que el gran problema es ser capaces de entender que la política y los problemas de la política se tienen que permear a todas las demás. La juventud y los problemas de la juventud tienen que permear a todos los demás estratos sociales. Tenemos que problematizar los conflictos de la juventud en todos los estratos. Yo escuchaba y acabo esta mañana en el ICEX, en un evento, que las empresas demandan de los jóvenes perfiles impresionantes, creatividad, que sean talentosos, que dediquen muchas horas, que sean líderes, y luego les dan unos contratos de prácticas y así pretenden. Entonces yo creo que hay que ser realistas con las expectativas, hay que cuidar a la gente que tenemos y a la gente que queremos que se quede, y de verdad hay que considerarla una prioridad. Mientras no la consideremos una prioridad, estas cosas no van a cambiar. Genial, pues por la hora creo que es momento de despedirnos. Sí que quería, había una pregunta que quería lanzar a Ros, si puede responder muy brevemente. ¿Qué piensan los jóvenes sobre ciberdemocracia? Creo que está muy conectado también con lo que has expuesto. Y si sería posible desterritorializar las circunscripciones y crear grupos en la red. O sea, ¿cómo creéis que podría ser el futuro de la participación política a nivel tecnológico? Bueno, hay un debate en la academia que es la democracia líquida. Nuevas concepciones de participación democrática a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías.
Y es un gran debate y que probablemente por nuestra corta edad lo veremos, porque el Internet permea nuestra vida y ya nos desarrollamos sin nuestra tecnología. Y creo que puede ser una gran innovación en nuestra concepción de democracia que está continuamente evolucionando. De hecho, nuestro debate aquí, la esencia del debate ha girado en torno a la participación, y la participación es democracia también. Por tanto, una renovación en la democracia puede ser muy interesante a través de las nuevas tecnologías. Y con respecto al tema de la otra pregunta, en verdad no sabría responderte con toda la sinceridad, no es mi tema ese. Pero si alguna de ustedes sabe, estoy muy interesado en escuchar. Sí, es una pregunta interesante. Aprovechando que me caló mucho lo que comentaste del ataque que está recibiendo la compañera Elsa, quiero decirle un dicho que se dice en mi país, ¿no? Al único árbol que se le lanza piedras es el que da frutos. Entonces sigue para adelante. Efectivamente, y es fruto de una envidia incomprensible, en fin, es fruto de muchas cosas que realmente pues, no merece la pena ni siquiera dedicarle tiempo, la atención que le hemos dedicado. Por nuestra parte, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Les animo a seguir y apoyar la actividad de Silo y de OLE. Concretamente, esta misma semana desde Silo vamos a hablar del Building South Youth, un evento juvenil de lo más interesante, pionero en Andalucía, que tuvo lugar hace unas semanas y en cuya organización participaron 2 miembros de nuestro equipo. Por otro lado, en OLETV habrá nueva tertulia este jueves, día 1, bajo el título España frente al indulto, nada más y nada menos. Participarán Iñaki Ezquerra, Victoria Rodríguez, Roberto Blanco y Lorenzo Abadía. Agradecer especialmente a los panelistas María Caso, Verónica Crespo, Elsa Alcalá, Rosmel Rodríguez, por sus brillantes aportaciones que seguro han resultado de lo más interesantes. A todos los asistentes les animo, por ejemplo, la pregunta esta que se ha quedado sin contestar, vamos a intentar para la próxima ocasión y pues eso, les emplazo a seguir, a que sigamos en contacto y que haya futuras ocasiones de debatir sobre estos temas. No sé si alguien quiere añadir algo más, así como saludo de despedida y si no, pues hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, adiós. Hasta luego. Gracias.